divino había concebido un plan mediante el cual el hombre podría ser redimido. La quebrantada ley de Dios exigía la vida del pecador. En todo el universo solo existía uno que podía satisfacer sus exigencias en beneficio del hombre. Puesto que la ley divina es tan sagrada como Dios mismo, solo uno igual a Dios podría expiar su transgresión. El Hijo de Dios había ofrecido expiar con su propia vida la transgresión de los hombres, y se les otorgaría un tiempo de gracia. Mediante el arrepentimiento y la fe en Cristo, nuevamente podrían llegar a ser hijos de Dios. Una estrella de esperanza iluminó el oscuro y terrible futuro, y lo libró de una completa desesperación. La Biblia es un sistema de verdades reveladas, dadas con tanta claridad y sencillez, que el viajero, por insensato que fuere, no necesita extraviarse. Podemos pasar por alto los periodos proféticos señalados en las Escrituras. Las profecías nos revelan y prueban con mayor claridad el tiempo que como pueblo de Dios esperamos con gran júbilo la gloriosa liberación y la esperanza de ir al encuentro de nuestro Salvador. Escudriñemos juntos las profecías con mayor empeño y fervor que nunca, y despertar la conciencia convencido que las santas Escrituras prueban y anuncian el cumplimiento de las señales del tiempo del fin. Muy buenas tardes, queridos amigos, queridos hermanos. Mi nombre es Juan Carlos Gaviria, presidente del Ministerio Internacional Jesús es la Solución. Quiero enviarte un cordial saludo desde aquí, a Los Ángeles, California, a todas las personas que van a estar aquí y a los que van a estar viendo este tema a través del internet, el satélite, la televisión, a través del canal local, aquí Latino Visión 2020. Queremos también a los hermanos que van a estar viendo a través de las redes sociales. Vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo, que sea Dios que hable a tu vida y a mi vida. ¿Cuánto les gustaría que Dios le hable a usted esta tarde? Amén por eso, oramos. Querido Dios, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Te agradecemos, Señor, por un día más, por la vida, por la salud, por tantas bendiciones que tú nos das cada día, Señor. Ponemos, Señor, esta nueva serie que vamos a comenzar el día de hoy en tus manos, Señor. Que no sea yo el que hable, sino tú a través de mí, Señor. Que la honra y la gloria sea para ti. Que estos temas nos ayuden a crecer espiritualmente, a fortalecer nuestra fe y asemejarnos cada día al carácter de Cristo, que podamos ser transformados, cambiados y podamos llegar a la estatura de Cristo antes de que Cristo venga. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús, amén. Hermanos, ¿cómo se llama el tema del día de hoy? Se llama 12, ¿cómo dice? 12 discípulos, 12 hombres, ¿qué? Comunes y corrientes. 12, ¿qué? Hombres comunes, ¿qué? ¿De quién vamos a hablar? Vamos a ver en esta tarde de quién vamos a hablar, hermanos. Recuerden que estuvimos hablando de la serie que acabamos de terminar la semana pasada, del poder de la resurrección. Fue una serie muy importante para tu vida y para mi vida, y ahí aprendimos bastante. Y esta serie que vamos a comenzar el día de hoy tiene que ver con quién, con los discípulos, con los apóstoles, ¿ok? Muy importante. Para poder conectar la serie anterior con la nueva, tenemos que colocar unas bases que vamos a hacer esta semana y la próxima semana para poder llegar a analizar a cada discípulo, que es lo que vamos a hacer en esta serie, ¿no? Poder conocer a cada apóstol, no solamente como lo conocemos a través de la Biblia, pero vamos a conocerlo más profundamente, ¿no? Porque como estos hombres que fueron comunes y corrientes llegaron a ser semejantes ¿a quién? A Cristo. O sea, Dios lo pudo transformar a estos hombres, ¿no? Llegaron a obtener el carácter de Cristo, que es lo que Cristo quiere hacer en tu vida y en mi vida. Mientras que tú y yo estamos en este mundo, Dios no quiere solamente que tú tengas cosas materiales. Eso es muy bueno y no es nada malo, y que tú tengas conocimiento, que vayas a la universidad, son cosas buenas. Pero lo que es más importante para Dios es de que tu carácter y el tuyo y el mío lleguen a ser ¿qué? Transformados a la semejanza de Cristo. Es lo que Dios viene a buscar. Cuando Jesús venga, Él no viene a buscar sino que hombres y mujeres que tienen su carácter semejante al de Él. Es maravilloso. Entonces vamos a analizar la vida de estos discípulos como hombres comunes y corrientes, sin ninguna educación. No fueron a la universidad, hermanos. No tuvieron la oportunidad de ir y prepararse en un curso especial, ¿no? Sin embargo, la mayoría de ellos eran pescadores. Eran hombres comunes y corrientes, pero ¿cómo Jesús los llama a estos hombres? Pues Jesús pudo haber llamado a hombres intelectuales, hombres que fueran parte del Sanedrín. Sin embargo, Él no vino a buscar esas personas. Él vino a buscar hombres comunes y corrientes como tú y como yo. ¿Para qué? Para que fueran la diferencia y transformaran al mundo. ¡Qué maravilloso!
Es lo mismo que Dios espera de ti y de mí. ¿Okay? Y vamos a entender esta tarde, pero para colocar una base, vamos a entender primero que todo, lo entendimos en el tema anterior, en el poder de la resurrección. Sabemos que Jesús tenía una misión, que era venir a este mundo, tomar tu naturaleza y la mía, siendo Dios se hizo hombre, y el plan de él era ir, ¿a dónde? A la cruz del Calvario. Y murió en la cruz, pero resucitó, ¿sí o no? Ahora después ascendió al Padre, ¿okay? Y nos damos cuenta qué sucedió cuando antes de que Jesús ascendiera, lo vamos a ver el día de hoy. Él dio ciertas instrucciones a los discípulos, ¿okay? Jesús vino, llevó a cabo el plan que él tenía, ¿cierto? Que lo que el Padre lo había mandado a hacer, pero Jesús todavía sigue intercediendo por ti y por mí. Pero el plan de Jesús no solamente era morir y resucitar y ascender, sino que entrenar a ciertos hombres para que siguieran ¿qué? El plan de lo que Dios había empezado, lo que Jesús comenzó. Jesús iba a usar estos hombres comunes y corrientes para que llevaran el evangelio a todo el mundo. Amén, por eso. Todavía se está llevando, gloria a Dios por eso. ¿Ah? Y vamos a entender cómo estos hombres pudieron ser transformados. ¿Okay? ¿Cuánto les gustaría? ¿Ven? ¿Cómo fue? Pero para entender eso, vamos a ver la otra parte del ministerio de Cristo. No, ya solamente no, cuando fue a la cruz y murió, resucitó y ascendió. Pero vamos a entender también de que Jesús tenía una misión que cumplir acá en la tierra, ¿sí o no? Ustedes se acuerdan que Jesús nació en el pesebre, en un pesebre humilde, ¿cierto? En Belén. Después creció, ¿no? Su madre estuvo ahí como que enseñándole a Jesús acerca de qué, las escrituras, ¿sí o no? A pesar que era Dios, él vino acá y tomó tu naturaleza siendo Dios, se hizo hombre. ¿Ah? Y cada día crecía en conocimiento. A la edad de 12 años, los padres María y José lo llevaron a Jesús ¿a dónde? Al templo. Vamos a ver rapidito para que entendamos, podamos ver esta parte importante. ¿Okay? Vayamos al libro de San Lucas, capítulo 2, versículo 41 en adelante. Leámoslo juntos, por favor. San Lucas, capítulo 2, versículo 41 en adelante dice: iban sus padres todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Versículo 42 dice: y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a las costumbres de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaban entre la compañía, anduvieron camino un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron ¿dónde? En el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. ¿Eh? Qué maravilloso. Que dice ahí que cada año sus padres lo llevaban, José y María lo llevaban a Jesús ¿a dónde? Al templo, ¿cierto? A la fiesta de la Pascua. Y a la edad de 12 años, ¿cierto? Como todo niño judío, era presentado en el templo, ¿no? Ahora, después de que iban sus padres de regreso otra vez, y se dieron cuenta después de más de un día y medio de camino que Jesús no andaba con ellos, imagínense, tuvieron que regresar de nuevo. Cuando llegaron allá se dieron cuenta que Jesús ¿dónde estaba? Estaba en el templo. Estaba como hablando con quién, con los doctores de la ley, imagínense, con los sumos sacerdotes, con los sacerdotes, con los que tenían el conocimiento, ¿no? Ahora, Jesús sabía porque él había venido con una misión. Él dijo: en los asuntos de mi padre es importante que yo esté, ¿no? Cuando sus padres lo encontraron, era importante para él estar en los asuntos del Padre, porque él había venido que, aunque tomó tu naturaleza, siendo Dios se hizo hombre, él sabía que algún día él tenía que ir a donde, a la cruz del Calvario, para morir por ti y por mí. Él sabía eso. Entonces Jesús, miren para que entendamos y veamos la secuencia, ¿no? Jesús sabía que algún día esos sacerdotes, esos doctores de la ley, algún día iban a ser los que lo iban a condenar para ir a morir a la cruz de Calvario. Él sabía eso, porque él conoce todo. Él es Dios, ¿okay? Y él conoce el final desde el comienzo. Ahora, cuando Jesús iba a comenzar su ministerio a la edad de 30 años, él pudo haber ido de nuevo al templo y decirle a los sacerdotes, al sumo sacerdote y a los doctores de la ley: yo soy el Mesías, yo soy el que he venido para morir por el pecador. ¿Sí? Sin embargo, Jesús no fue al templo, ¿okay?
Lo tremendo es, ¿a dónde fue Jesús? Sabemos que Jesús se fue, ¿a dónde? Al Jordán. Y había un hombre que estaba preparando el terreno para él. ¿Quién era ese hombre? Era Juan el Bautista, que había estado predicando del arrepentimiento de pecado, que había estado diciéndole a la gente, arrepiéntese, cambien. ¿Por qué? Porque viene alguien que yo no tengo, yo no puedo, no soy digno ni de amarrarle las sandalias de los zapatos, imagínense. Pero Jesús se apareció un día, no en el templo de Jerusalén, sino ¿dónde? En el Jordán, para ser bautizado por Juan. ¿Se acuerdan? Y ahí Jesús iba a comenzar su ministerio. Ahora, ¿qué pasó cuando Jesús se bautizó? Dice que el cielo se abrió, vino el Espíritu Santo en forma de paloma y se escuchó una voz que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo mucha complacencia. Ahí comenzó Jesús su ministerio y fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Imagínense, ¿quién lo llevó al desierto? El Espíritu Santo, para ser tentado por Satanás, por el diablo. Jesús tenía que vencer donde Adán y Eva habían fracasado. Había sido, ¿por qué? Por la comida, ¿se acuerdan? En el Edén, Jesús tenía que empezar su ministerio venciendo al enemigo, a Satanás. Tremendo. Y ahí comenzó Jesús su ministerio. Qué maravilloso, hermanos. Ahora, llegó un momento donde Jesús y empezó a hacer milagros, empezó a predicar el evangelio, las buenas nuevas de salvación, a decirle a la gente, hay un lugar mejor para ustedes, hay vida eterna, yo he venido para dar mi vida por el pecador. Qué maravilloso. Ahora, Jesús iba a escoger ¿a quién, hermanos? A 12 discípulos, ¿ok? Acuérdense muy bien, muy importante esta parte, que todo lo que Jesús hizo mientras que estuvo en la tierra, lo hizo en compañía del Padre y del Espíritu Santo. ¿Okay? Jesús no hizo nada por su cuenta, todo lo hacía, ¿por qué? Por conducción del Padre. Imagínense, Jesús fue obediente en todo, hasta la cruz. Qué maravilloso. Y Jesús todos los días oraba al Padre y consultaba con Él sobre lo que se iba a acontecer durante ese día, durante todos los milagros los que se iba a hacer, a llevar a cabo. Ahora, Jesús iba a escoger a 12 hombres, 12 discípulos, ¿okay? Vinieron multitudes, ¿okay? Que seguían a Jesús por los milagros, por todo eso. Pero iba a haber un momento donde Jesús iba a escoger a 12 personas, ¿okay? Vamos a ver eso en el día de hoy. Ahora, Jesús conocía a cada discípulo, ¿ok? No había un plan A, B, C y D. No, solamente había un plan A. O sea, los discípulos que Jesús iba a escoger iban a ser los que iban a llevar a cabo ¿qué? El ministerio de Cristo después de que Jesús ascendiera. ¿Okay? No era que ¿qué pasaría si esos hombres fallaban? No había quien los reemplazara, ¿sí o no? Porque Jesús sabía que no podía fallar. ¿Okay? Y eran solamente ¿cuánto tiempo? 3 años y medio para poder ¿qué? Preparar a estos discípulos, hermanos. ¿Okay? El tiempo era corto, no iba a ser 8 años de la universidad ni un doctorado, sino que iba a ser ¿qué? Iba a ser un curso súper rápido. Ahora, Jesús tenía que preparar a estos discípulos, hermanos. ¿Con qué? ¿Cómo los iba a preparar? Con su ejemplo, con su vida. ¿Okay? Con su vida Él los preparó. ¿Okay? Cada día se levantaba, cada día iba Jesús a diferentes lugares, aldeas, a sanar enfermos, a predicar el evangelio, las buenas nuevas de salvación, y al mismo tiempo estaba ¿qué? Preparando a los discípulos. ¿Okay? Porque Él sabía que después de que Él partiera, estos discípulos tenían que llevar a cabo el trabajo, continuar, ¿sí o no? Ahora, vamos a entender esa parte, hermanos, muy importante. ¿Okay? Y usted se preguntará el día de hoy, ¿por qué Jesús no fue al Sanedrín? ¿Por qué Jesús no escogió gente, intelectuales, con doctorados, con maestrías, con universidad, sino que llamó hombres comunes y corrientes, pescadores humildes, hermanos? No estoy hablando todavía de Saulo de Tarso, porque él llegó después, ¿sí o no? Porque en ese tiempo Saulo era perseguidor de la iglesia, ¿se acuerdan? Estamos hablando de los 12 discípulos que Jesús llamó, incluyendo a Judas, ¿ok? Porque hay muchos teólogos que dicen, no, es que a Judas Jesús no lo llamó, pero Jesús seleccionó el personal, hermanos. Hágase de cuenta como en el tiempo de ahora. Cuando usted va a ir a un trabajo, cuando se va a aplicar para un trabajo, usted tiene que mandar un resumen con su historial, con todo su historia, su experiencia, ¿no? Y ahí van a analizar si lo van a contratar o no. Jesús tenía que seleccionar a cada discípulo. Jesús conocía a cada discípulo, lo conocía desde antes de nacer en este mundo.
Asimismo, Jesús te conoce a ti y a mí, ¿ok? No era sorpresa para Jesús quién iban a hacer, porque Él todo lo hacía en comunión con el Padre y el Espíritu Santo. ¿Ok? Qué maravilloso. Y vamos a entender a través de esta serie que Jesús conocía a cada uno de ellos. Vamos a ver si es verdad o no es verdad. ¿Ok? Muy importante. Vamos a ir avanzando. ¿Cuáles fueron las últimas instrucciones? ¿Se acuerdan? Cuando Jesús llamó a los discípulos que fueran ¿a dónde? A Galilea. Ya después de que había resucitado, Jesús iba a partir hacia el Padre. ¿Cuáles fueron las últimas instrucciones que Jesús le dio a los discípulos? Vamos a acordarnos. Vamos a repasar un poquito lo que hablamos la semana pasada. Vayamos al libro de San Mateo, por favor. Capítulo 28. ¿Se acuerdan de la gran comisión? Y más adelante vamos a ver cómo Jesús llamó a los discípulos y cómo los seleccionó y todas esas cosas. Pero vamos a ver, para que nos acordemos de lo que hablamos la semana pasada, San Mateo capítulo 28, versículos 18 y 20. Leamos juntos, por favor. Las últimas instrucciones que Jesús le dio a los discípulos antes de partir. Dice: Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ¿qué dice? Y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándolos que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Jesús le dijo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Ok? Ahora, antes de que Jesús partiera, Él les dio estas instrucciones, pero también les dijo lo siguiente, que ellos tenían que regresar. Ellos estaban donde en ese momento, en un monte, en una montaña en Galilea. Jesús les dijo: tienen que regresar de nuevo ¿a dónde? A Jerusalén. ¿Ok? Y se tienen que quedar ahí hasta que yo envíe la promesa del Padre, que era que el Espíritu Santo. Él le dijo: nadie se mueva, solamente quédese en donde, en el aposento alto, hasta que yo envíe la promesa. Vamos a ver, muy importante. ¿Ok? San Lucas capítulo 24, vamos a verlo por favor. Libro de San Lucas, capítulo 24. Vamos a leer ahí el versículo 49. ¿Ok? Mira lo que dice. San Lucas 24, 49 dice: he aquí, Jesús le está diciendo a los discípulos: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. ¿Qué le dijo? Que se quedaran ¿dónde? En Jerusalén, hasta que fueran investidos del poder de lo alto, del Espíritu Santo. Ahora, ¿se cumplió lo que Jesús les dijo a los discípulos? Claro que sí, se cumplió. Y lo vamos a ver rapidito, por favor. Ábrame el libro de Hechos. Estamos poniendo la base para empezar esta nueva serie. Hechos capítulo 1, versículo 8. Mira lo que dice acá. Hechos 1:8. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué era lo que iba a pasar con los discípulos cuando recibieran el Espíritu Santo? Iban a ser ¿qué? Testigos. ¿Ok? Iban a ser testigos ¿dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Ok? Yo hago una pregunta en esta tarde: tú que estás aquí, tú que estás mirando este tema en cualquier país del mundo, ¿se cumplió la promesa? Claro que sí. Hace más de 2000 años, cuando el Espíritu Santo se derramó en ese lugar, en el aposento alto, esos discípulos fueron transformados completamente. Y hasta el día de hoy, hermanos, más de 2000 años, todavía lo que ellos hicieron, estos discípulos, todavía se sigue llevando a cabo el trabajo de ellos, hermanos. Imagínense, ¿eh? Ellos hicieron lo que Jesús les mandó a hacer. Primero, quedarse en Jerusalén hasta recibir la promesa del Espíritu Santo. Y cuando recibieron el Espíritu Santo, salieron, hermanos. Y fueron testigos, ¿no? ¿Testigos de qué? De toda la palabra que ellos escucharon y vieron de Cristo Jesús. Ellos llevaron ¿qué? El mensaje a cada lugar, a cada aldea, a cada ciudad. Y todavía se está llevando hasta lo último de la tierra, hermanos. Todavía no se ha terminado. Por el trabajo de estos 12 hombres humildes que escucharon ¿qué? La voz de Dios, ¿sí o no? Ahora, vamos a ver más adelante qué pasó con Judas y todo eso. Pero esos 12 hombres que Jesús llamó, ¿ok? Humildes, comunes y corrientes. Hay gente que dice: no, hermano, es que si yo no tengo un degree de universidad, si yo no tengo un doctorado, yo no puedo predicar.
O sea, esa es la mentira del diablo. Dios llama hombres y mujeres y Él mismo las va a capacitar para que su obra sea terminada en el mundo. ¿Okay? Va a llamar niños, va a llamar jóvenes, va a llamar todos los que estén dispuestos a decir, Señor, úsame como instrumento tuyo. Eso fue lo que estos discípulos hicieron, hermanos. Tenían su trabajo, eran pescadores, pero en un momento Jesús los llama. Y ellos ¿qué? Dejaron todo y siguieron al maestro. Qué maravilloso. ¿Cuántos estamos dispuestos esta tarde a escuchar la voz de Dios, del Espíritu Santo y seguir ¿qué? Al maestro, hermanos? Qué maravilloso. El trabajo más importante, hermanos, y más digno en este mundo, no es ser un abogado, no es ser un doctor, no es ser un juez, no es ser presidente de un país o un primer ministro, no. El mejor trabajo que usted y yo podemos tener es ser ¿qué? Obreros e instrumentos de Dios para llevar a cabo el trabajo que Él tiene para ti y para mí, terminar la obra en este mundo. Qué maravilloso. Tú que me estás mirando, quizás estás ahí bien, estás en un hotel, quizás estás en un lugar que a lo mejor tú dices, no, Dios me llamó, pero no tengo tiempo todavía. ¿Qué es lo más importante, hermanos, para tu vida y para mi vida? Estos discípulos estaban ocupados como tú y como yo, tenían esposas, muchos tenían familia, ¿okay? Tenían su trabajo, tenían cosas, sus propios negocios, pero escucharon la voz de Dios y dejaron todo, siguieron al maestro. Yo hago una pregunta a ti en esta tarde. ¿Quién es el que provee para tu vida? ¿Quién es el que te da tu familia, tus hijos? Todo lo que tienes es Dios. Entonces, ¿a quién le debemos todo lo que tenemos? Al Señor. Amén por eso. Sigamos avanzando. Vamos a ver mismo ahí dice acá, mire lo que tengo acá en mi nota. 12 hombres comunes y corrientes, ¿ok? No tenían títulos universitarios, no eran parte del Sanedrín, ninguno era reconocido por su erudición, ni por su gran saber, no eran oradores, ni teólogos, no sobresalían por talentos naturales o habilidades intelectuales, ¿ok? Porque muchas veces nosotros siempre damos excusas, no, es que yo no puedo. Dice, pero con todas esas fallas y debilidades de carácter, como hombres comunes y corrientes que eran, después de la ascensión de Jesús, estos hombres dejaron un impacto indeleble al mundo. Dice, su ministerio sigue ejerciéndose la influencia a nosotros hasta el día de hoy. Qué maravilloso. O sea, lo que estos hombres hicieron hace más de 2000 años, todavía hasta el día de hoy, el mundo sigue siendo influenciado por ellos, por el trabajo que ellos hicieron. Qué maravilloso. Vamos a ver si es verdad. ¿Okay? Abramos el libro de Hechos, por favor, capítulo 17. Vamos a ver, miren lo que dice acá. Hechos 17:6. Búsquelo ahí, por favor. Mira lo que dice. Hechos capítulo 17, versículo 6. Dice, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. ¿Ok? ¿Cómo le decían a estos discípulos? Estos que trastornan a quién? Al mundo entero. Imagínense. Estos hombres que anteriormente eran temerosos, que tenían temor, que tenían miedo, ¿ustedes se acuerdan? Muchas veces. Sin embargo, cuando ellos fueron al aposento alto y recibieron el poder del Espíritu Santo, hermano, a partir de ese momento su vida fueron transformadas, cambiadas. ¿Para qué? Para poder llevar el mensaje al mundo entero. ¿Okay? Estos hombres que trastornan al mundo, imagínense. Como 12 hombres comunes y corrientes trastornaron el mundo entero. Porque no solamente que experimentaron, o sea, vieron y fueron testigos de todo lo que Jesús hizo, sino que ellos ¿qué? Obedecieron a lo que Jesús les mandó a hacer y empezaron a caminar por fe, hermanos. Y Dios empezó a utilizarlos grandemente para hacer las mismas obras que Jesús hacía a través de ¿qué? Del Espíritu Santo. Qué maravilloso. Eso es lo que un hombre y una mujer pueden hacer cuando nos ponemos en las manos de Dios. Hombres que no tenían educación, no tenían universidad, sin embargo, tenían el deseo de servir. ¿Qué es lo que Dios quiere que tú y yo hagamos? Seamos vasos, instrumentos para Él. Amén por eso. ¿Cuánta gente usted y yo conocemos alrededor de su casa?
vecinos, amigos, familiares, hermanos, con los cuales usted se reúne cada vez que tiene un cumpleaños, el tiempo de Navidad o cualquier evento importante. ¿Cuánta gente alrededor de nosotros que tenemos que testificarles de Cristo? Pero hay veces nos da miedo, hay veces no queremos, o decimos, no, ¿qué van a decir? Sin embargo, a estos hombres no les importó lo que dijera la gente. Ellos fueron y salieron a hacer, ¿qué? El trabajo del Señor. Qué maravilloso. Sigamos avanzando. Mira lo que dice acá. Los 12 fueron seleccionados y llamados personalmente, ¿por quién? Por el Maestro, por Jesús. Vamos a ver si es verdad. Vayamos al libro de San Juan, por favor. Vamos a ver cuando Jesús los llama a estos 12 hombres, ¿ok? San Juan capítulo 1, búsquelo por favor. Vamos a ver cómo Jesús los seleccionó a estos hombres. San Juan capítulo 1, versículos 47 y 48. Leámoslo juntos, por favor. ¿Ok? Es lo que dice acá. San Juan capítulo 1, dice, cuando Jesús vio a Natanael, dice que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. ¿Ok? Eso dijo Jesús. Versículo 48. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondiendo Jesús le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Te hago una pregunta a ti y a mí esta tarde. ¿Conocía Jesús a Natanael? Claro que sí. ¿Desde cuándo? Desde antes, desde el vientre de su madre ya lo conocía. Imagínense. Jesús sabía que él no podía fallar con la selección de los discípulos. Él sabía que él tenía que escoger a los 12 realmente que iban a llevar el trabajo. ¿Sí o no? Yo me acuerdo hace muchos años cuando yo jugaba fútbol, que fui como en el año 80, fui aquí a un equipo profesional en Nueva York, en New Jersey, el Cosmos, donde vino un jugador muy famoso que se llama Pelé, que estaba jugando ahí. Iban a seleccionar un nuevo grupo un segundo equipo, ¿no? Y yo me estuve entrenando bastante para ser parte de ese equipo, ¿no? Y estuve entrenando, y cuando llegué al lugar, al estadio, tenían como casi 200 personas. Imagínense, todo el mundo estaba ahí buscando la manera, cómo ser seleccionado para ser parte del equipo, ¿no? Solamente iban a seleccionar como 4 o 5 nada más, ¿no? Imagínense. A los otros seleccionaron unos cuantos y a los otros nos recomendaron por otros equipos en ese tiempo. Pero ya después Dios tenía otro plan para mí. Usted sabe que Dios es el que guía tu vida y mi vida, ¿sí o no? Ahora estaban los discípulos ahí, ¿y quién los iba a seleccionar? El maestro. El maestro era el que iba a saber, sabía quién iba a ser el que iba a hacer qué, apto para el trabajo que él lo iba a escoger. Qué maravilloso. Sigamos avanzando. Dice, en otras palabras, él conocía todas sus fallas mucho antes de que los eligiera. Incluso sabía que Judas lo iba a traicionar. Imagínense, incluso sabía que Judas, uno que estaba ahí, lo iba a traicionar. Vamos a ver si es verdad, porque el Señor conoce todas las cosas, ¿sí o no? San Juan capítulo 6, búsquelo ahí por favor. Vamos a ver si Jesús sabía que uno lo iba a traicionar o no. San Juan capítulo 6, versículos 70 al 71. Búsquelo ahí por favor, mira lo que dice. Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? ¿Y uno de vosotros es diablo? ¿Qué dice ahí? ¿No os he escogido yo a vosotros los 12? ¿Y uno de vosotros es diablo? ¿Qué? ¿Conocía Jesús eso o no? Versículo 71, dice, hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. ¿Sabía Jesús, hermanos, antes de que escogiera que este lo iba a traicionar? Él sabía. Pero sin embargo Jesús esperaba que este discípulo fuera transformado también, porque Dios nunca pierde la esperanza contigo y conmigo. No importa lo que tú y yo hayamos hecho en este mundo, hermano, si yo me entrego de corazón a Cristo y dejo que Él pueda perfeccionar mi carácter, Él lo va a llevar a cabo. Lo mismo que Jesús hizo con los 11 discípulos, o sea, lo pudo haber hecho con Judas también. El problema de Judas era que Judas nunca se entregó completamente a Dios, ¿sí o no? Jesús lo permitió que fuera parte del equipo, ¿sí? Él sabía quién era, ya lo había identificado desde el comienzo, pero él esperaba que con el tiempo él fuera transformado. Pero Judas nunca abrió su corazón completamente a Dios 100%. Y es lo que le pasa a mucha gente en el mundo, que Dios los llama, te llama y te llama y te llama,
pero nunca nos entregamos 100%, siempre tenemos algo aquí por si de pronto, ¿no? O sea, y Dios lo que quiere es que tú y yo, como hicieron los discípulos, dejaron todo y siguieron al Maestro. ¿Okay? No hay nada en este mundo que nos ate a nosotros, porque hay algo más importante para tu vida y para mi vida, que es la vida eterna, que es vivir con Él por la eternidad. Estamos aquí solamente de paso. Dios solamente quiere que perfeccionar tu carácter y mi carácter, como hizo con los discípulos, para cuando Cristo venga irnos con Él a tener vida eterna. Entonces mi mirada y lo más importante para tu vida y para mi vida debe ser ¿quién? Cristo. Cristo debe ser el centro de mi vida y tu vida. ¿Okay? No el trabajo, no el negocio, no la universidad, no tu esposa, tus hijos, tu marido, no, es Cristo debe ser lo principal. Y ya después viene lo otro por añadidura, ¿sí o no? Ahora, estos discípulos que eran hombres temerosos, llenos de miedo, de temor, que muchas veces fallaron, que no le creyeron a Cristo cuando decía que yo voy a morir y voy a resucitar, solamente creyeron cuando vieron todo, y sin embargo, cuando Jesús resucitó, lo vimos la semana pasada, que Jesús se les apareció, sin embargo, tenían miedo porque pensaron que era un espíritu. Jesús les tuvo que decir a ellos, hey, soy yo, un espíritu no tiene ni carne ni huesos como yo, ¿tienen algo de comer? Imagínense. O sea, Jesús tuvo mucha paciencia con estos discípulos, pero cuando fueron investidos por el poder del Espíritu Santo, gloria a Dios por eso, fueron hombres cambiados completamente. Amén por eso. Es lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo, transformarnos completamente. El que comenzó la obra en tu vida y en mi vida, la va a terminar. Amén por eso. Es lo que tenemos que pedirle, Señor, termina la obra en mí. Yo quiero estar listo para cuando tú vengas. Amén por eso. Seguimos avanzando. Vamos a ver el libro de San Juan, por favor, capítulo 13. San Juan, capítulo 13. Vamos a leer ahí el versículo. Vamos a ver si Jesús sabía que alguien lo iba a entregar o no. San Juan 13, versículo 21 al 27. Leámoslo juntos, por favor. ¿Okay? San Juan, capítulo 13, versículo 21 dice: y habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondiendo Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. ¿Ok? ¿Qué dice ahí? Versículo 27. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. ¿Conocía Jesús a los discípulos, hermanos? ¿Lo conocía? Claro que sí. ¿Conoce Jesús tu vida y mi vida? ¿Conoce tus fallas, tus problemas, tus dificultades? Todo lo que estás pasando en este mundo, Él lo conoce. No hay nadie en este mundo que te pueda conocer más que el Maestro. Él sabe cuando estás a solas, Él sabe cuando tú fallas, cuando yo fallo, Él sabe todas las cosas. Entonces, ¿a quién tenemos que ir? A Él. ¿A quién tenemos que pedir ayuda? A Cristo. Él es el que nos puede ayudar a perfeccionar tu carácter y el mío, transformarnos completamente para llevarnos ¿a dónde? A las mansiones celestiales. Jesús trabajó con estos discípulos, hombres con fallas, con problemas, con dificultades, con dudas, pero fueron transformados. Gloria a Dios por eso. Y es lo mismo que Dios quiere hacer con tu vida y con mi vida. Vamos a ver en 1 Corintios por qué Jesús escogió a estos discípulos, hermanos, comunes y corrientes. ¿Ok? 1 Corintios capítulo 1, versículo 27. Leamos juntos, por favor. 1 Corintios 1, 27. Miren lo que dice: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. ¿Ah? ¿A quién escogió Dios, hermanos? Lo necio del mundo. ¿Ah? Estos discípulos, si hubieran ido a aplicar por un trabajo, a lo mejor lo hubieran rechazado. Le hubieran dicho: no, ustedes no tienen la experiencia. Pero imagínense,
el creador del cielo, la tierra, el universo, que los conocía a ellos desde antes de nacer en este mundo, desde el vientre de sus madres. Él sabía que ellos iban a estar cualificados para hacer el trabajo. ¿Ah? No importan las fallas, porque Dios no mira las fallas, Él no mira las veces que tú has caído, las veces que yo he caído. Él mira a un hombre, a una mujer transformado por el poder del Espíritu Santo. Él sabe que si nos ponemos en sus manos y nos aferramos a Él, Él va a terminar el trabajo en tu vida y en mi vida. Amén por eso. Pero yo tengo que buscarlo a Él, buscarlo a diario, en oración, buscarlo estar conectado con Él día y noche, hablar con Él, contarle los problemas que tú y yo tenemos. Y el Señor te conoce a ti y me conoce a mí también. Él conocía a los discípulos, te conoce a ti y a mí también. Amén por eso. Mira lo que tengo aquí en mi nota. La propagación del Evangelio y el establecimiento de la iglesia dependieron enteramente de 12 hombres cuyas características más notables eran su condición de hombres sencillos. Jesús los seleccionó y los preparó. ¿Qué hizo Jesús? Los seleccionó y los preparó. Qué maravilloso. Jesús les enseñó en su ejemplo, los preparó para que vivieran una vida piadosa y les enseñó a orar, a perdonar y a servirse mutuamente con humildad. Vamos a repetir esta parte. Jesús les enseñó con su ejemplo, los preparó para que vivieran una vida piadosa, les enseñó a orar y a perdonar y a servirse mutuamente con humildad. Los empleó como instrumentos para sanar a los enfermos, echar fuera demonios y hacer otras obras milagrosas. Qué maravilloso. Incluso 3 de ellos, Pedro, Jacob y Juan, pudieron ver a Jesús brevemente en su gloria en el monte de la transfiguración. Qué maravilloso. Ustedes se acuerdan que Jesús tomó ¿a quién? A Pedro, a Juan y a Jacobo, y lo llevó ¿a dónde? A un monte, ¿no? Y vamos a verlo rapidito, para que ellos pudieran ver, ser testigos ¿de qué? De la transfiguración de Cristo Jesús. Qué maravilloso. Vamos a ver ahí San Mateo capítulo 17. Avancemos por favor. Libro de San Mateo 17, leamos del versículo 1 en adelante, ¿okay? Para que veamos que estos discípulos fueron testigos de cuando Jesús se transfiguró. Qué maravilloso. Hombres comunes y corrientes. Dice aquí, 6 días después que Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. He aquí les aparecieron Moisés, Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz de la nube que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo toda complacencia. Qué maravilloso, hermano, saber de que estos 3 discípulos, hombres comunes y corrientes, tuvieron la oportunidad, la experiencia de ver a Cristo transfigurado, de ver que la confirmación del Padre, que era su Hijo. Maravilloso. ¿Y quiénes estaban ahí, hermanos, en ese momento? Moisés y Elías. Qué maravilloso. ¿Dios es grande o no es grande, hermanos? ¿Dios es maravilloso o no es maravilloso? ¿Cómo estos hombres pudieron estar ahí, hermanos? Ser testigos. Porque Jesús quería que ellos fueran testigos de cada evento importante, para que cuando Él ascendiera, ellos pudieran llevar la palabra al mundo entero. Vamos aquí. Mira lo que dice acá. Fue breve pero intenso programa de discipulado a estos discípulos, ¿ok? Hermanos, cuando las personas van al ejército, que van al army, los llevan a un entrenamiento, ¿no? Los tienen que preparar porque posiblemente pueden ir a la guerra. ¿Qué era lo que Jesús estaba haciendo con los discípulos? Le estaba dando un entrenamiento, hermanos, intensivo. Lo estaba discipulando, preparándolos a estos discípulos, a estos aprendices, para que más adelante, cuando Él ascendiera, ellos pudieran seguir
llevando ¿qué? A cabo la obra de lo que Jesús les había dicho que hicieran. ¿Ah? Qué maravilloso, hermanos, que Jesús le dio esa responsabilidad a los discípulos, a 12 hombres comunes y corrientes. ¿Ah? Tremendo. ¿Dios puede hacer algo? ¿Para Dios es algo imposible? No. Dios puede transformar prostitutas, ladrones, hermanos, puede transformar brujos, santeros, no importa dónde la persona está metida, en el pecado, Dios te puede sacar de ahí y te puede transformar, cambiar, ser una persona completamente diferente. Lo ha hecho en nuestras vidas, lo sigue haciendo y lo seguirá haciendo, hermanos. ¿Hasta cuándo? Hasta cierre de la gracia. Porque Dios está todavía llamando a personas en este mundo, personas que escuchen la voz de Él, como los discípulos, personas que estén dispuestas a dar media vuelta, personas que estén dispuestas a decirle: Señor, úsame como instrumento tuyo. Qué maravilloso, hermanos. Qué privilegio poder ser parte de este plan de la obra del Señor, para llevar a cabo el trabajo del Señor en el mundo entero. Qué maravilloso. Sigamos avanzando, hermanos. Miren lo que dice acá. Vamos a ver en San Mateo capítulo 26. ¿Ok? Ábreme por favor. San Mateo capítulo 26. Vamos a buscar ahí el versículo 56. ¿Ok? San Mateo 26, versículo 56. Miren lo que dice acá. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. ¿Ok? Ustedes se acuerdan, hermanos, que cuando la noche que Jesús fue traicionado por Judas, ¿qué sucedió? Todos los discípulos salieron huyendo, corriendo, tenían temor, tenían miedo, hermanos. ¿Sí o no? Pero ¿qué sucedió, hermanos, después de la resurrección de Cristo? Esos discípulos que estaban temerosos, con miedo, inclusive muchos habían regresado al mar a pescar, a su antiguo trabajo. ¿Quién se les apareció en la playa? Jesús, ¿no? Resucitado. Y los que lo volvió a restaurar de nuevo, les dijo: aquí estoy yo. Hijitos, ¿tenéis algo de comer? O sea, Jesús nunca dejó a los discípulos solos, hermanos. Siempre estuvo con ellos, siempre caminó con ellos, ¿ok? Y Jesús les prometió a ellos que, aunque Él se iba a partir, que ellos se quedaran esperando la promesa del Padre, el Espíritu Santo, hermanos. ¿Ah? Jesús hizo una promesa para ti y para mí, los discípulos: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando Jesús estaba en este mundo, podía estar solamente en un lugar físicamente, pero después de que Él ascendió, que Él envió al Espíritu Santo, Él puede estar en todo lugar al mismo tiempo. Él puede estar dentro de tu corazón, dentro de tu vida, guiando mi vida cada día, hermanos. Él no nos ha dejado solos. Él prometió estar contigo y conmigo en todo momento. En una crisis financiera, en una crisis en tu hogar, en tu familia, en una crisis donde tus amigos te dejen. No importa tu situación, que tú estés, no estás solo, porque Él camina contigo y conmigo. Él todavía intercede por ti y por mí ante el Padre Celestial. Él todavía, ¿qué? Está trabajando, y el Espíritu Santo está trabajando día y noche, guiando a la iglesia, hermanos, preparando a los redimidos, los que van a entregar su vida a Cristo y van a caminar hacia el camino, hacia la vida eterna. Yo hago una pregunta en esta tarde, tú que estás viendo este tema: si los discípulos fueron transformados, hombres comunes y corrientes, si pudieron ser cambiados, transformados, ¿crees tú que Dios puede transformar tu vida también, mi vida también? Claro que sí, hermanos. Qué maravilloso. Dios es un Dios que quiere lo mejor para ti y para mí. Él quiere que tu familia se salve. Él quiere que tú te salves. Él quiere que tú seas instrumento para tus vecinos, para la gente alrededor tuyo, en tu trabajo, en tu negocio, en tu factoría. No importa donde tú estés, que tú seas luz para que otra gente pueda ver a Cristo en tu vida y en mi vida, hermanos. Qué maravilloso. Lo que Jesús está haciendo en tu vida y en mi vida es transformándonos cada día, nuestro carácter, sacando todo lo que nos sirve y poco a poco llenándonos de ¿qué? Cada día más de Él. ¿Okay? Que pidámosle a Dios que cada día seamos transformados por el Espíritu Santo para llevar a cabo el trabajo que Él nos ha mandado a hacer. Amén por eso. Vamos avanzando, por favor, en esta tarde. Miren lo que tengo acá en mi nota. ¿Quién animó a estos discípulos? Fue Cristo resucitado. Cuando regresaron de Galilea al aposento alto, allí fueron investidos por el poder de lo alto, el Espíritu Santo. Volvieron a su llamado apostólico,
cuando recibieron el poder del Espíritu Santo, asumieron valientemente la tarea a la cual Jesús les había llamado, y el trabajo que emprendieron continúa hasta el día de hoy. 2000 años después, ellos son la prueba viviente de que la fuerza de Dios se hace perfecta en la debilidad. Que la fuerza de Dios se hace perfecta en la debilidad. Hablamos la palabra en 2 de Corintios, por favor. Vamos avanzando. 2 de Corintios. Capítulo 2, versículo 14 al 16. Miren lo que dice. 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 14 al 16. Dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Qué maravilloso, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Hermanos, todos nosotros necesitamos la presencia de Cristo en tu vida y en mi vida para ser transformados, cambiados. Qué maravilloso, ¿ok? ¿Qué dice acá? Para tener una idea, desde el bautismo de Jesús y a su resurrección pasaron solo 3 años, imagínense. Y el entrenamiento intensivo de los discípulos dado aproximadamente a la mitad del tiempo, imagínense. En el primer periodo Jesús trabajó sus obras milagrosas y enseñanzas, y cuando eligió a los 12, el trabajo del reino había asumido dimensiones que requirieron organización, división del trabajo, y la enseñanza de Jesús empezó a ser más profunda. Pero Jesús quiso que ciertos discípulos seleccionados estuvieran con él en todo tiempo y en lugar, y que lo acompañasen en todos sus viajes, y fueron testigos de todo lo que hacía y administraron diariamente. ¿Ok? Vamos a ir concluyendo esta tarde. Vamos a ver el libro de San Marcos, por favor. Qué maravilloso que lo que Jesús hizo con estos discípulos, hermanos. Es lo mismo que Él está haciendo contigo y conmigo mientras que estamos en este mundo. San Marcos capítulo 3, versículos 3 y 14. Miren lo que dice. San Marcos capítulo 3, versículos 3 y 14 dice: después subió al monte y llamó así a los que Él quiso, y vinieron a Él, y estableció a 12 para que estuviesen con Él, y para enviarlos ¿a qué? A predicar. Amén por eso. ¿Para enviarlos a dónde? A predicar. Imagínense. Estamos llegando al final del tema, pero tengo aquí algo importante que decir. Dice: pero Jesús sabía que el éxito final de su estrategia de discipulado dependía del Espíritu Santo actuando en estos hombres para cumplir su voluntad soberana. Era una misión que no podían fallar. Solo Dios merece la alabanza y la gloria. Aquellos hombres fueron instrumentos de Dios en sus manos. De la misma manera usted y yo podríamos llegar a ser instrumentos de Dios. Amén por eso. Vamos a ver el último versículo antes de hacer el llamado de esta tarde. 1 de Corintios, por favor. Vamos a ver ahí. 1 de Corintios. Vamos a ver ahí. 1 de Corintios, por favor. Estamos llegando al parte final ya para hacer el llamado final. 1 de Corintios, capítulo 1, versículo 26 al 29. Dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Amén por eso. Vamos a orar. Qué maravilloso saber que Dios escogió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios de este mundo, hermanos. Vamos a orar. Oramos. Querido Dios, te damos gracias, Señor, por el trabajo maravilloso que hiciste con estos discípulos, hombres comunes y corrientes, pero transformados por el poder del Espíritu Santo. Señor, estos hombres llegaron a tantos lugares, no importaba si arriesgaban su vida, si eran amenazados, Señor, no tenían temor ni miedo porque estaban llenos del Espíritu Santo, Señor. Te doy gracias, Señor, por el trabajo que hiciste con ellos, cómo los discipulaste, cómo los entrenaste para llevar a cabo ese trabajo. Te pido, Señor, por cada uno de nosotros, Señor, y aquellas personas que están viendo este tema,
personas que todavía no se han entregado a Cristo, que hoy tomen la decisión de entregarse a Cristo completamente, de pedirle al Señor que entre a su vida, a su corazón, y que sea Dios el que gobierne su corazón y su vida a partir del día de hoy, Señor. Ayúdanos a nosotros, Señor, a mantenernos firmes, ser como los discípulos, no importa lo que venga, que podamos mantenernos firmes hasta el día que tú aparezcas en la nube de los cielos. Pedimos todo esto en el nombre que está sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, hermanos. Y pedimosle a Dios que el Espíritu Santo guíe tu vida y mi vida cada día. Amén por eso. El amor divino había concebido un plan mediante el cual el hombre podría ser redimido. La quebrantada ley de Dios exigía la vida del pecador. En todo el universo solo existía uno que podía satisfacer sus exigencias en beneficio del hombre. Puesto que la ley divina es tan sagrada como Dios mismo, solo uno igual a Dios podría expiar su transgresión. El Hijo de Dios había ofrecido expiar con su propia vida la transgresión de los hombres, y se les otorgaría un tiempo de gracia mediante el arrepentimiento y la fe en Cristo. Nuevamente podrían llegar a ser hijos de Dios. Una estrella de esperanza iluminó el oscuro y terrible futuro y lo libró de una completa desesperación. La Biblia es un sistema de verdades reveladas, dadas con tanta claridad y sencillez, que el viajero, por insensato que fuere, no necesita extraviarse. Podemos pasar por alto los periodos proféticos señalados en las Escrituras. Las profecías nos revelan y prueban con mayor claridad el tiempo que como pueblo de Dios esperamos, con gran júbilo, la gloriosa liberación y la esperanza de ir al encuentro de nuestro Salvador. Escudriñemos juntos las profecías con mayor empeño y fervor que nunca, y despertar la conciencia convencido que las Santas Escrituras prueban y anuncian el cumplimiento de las señales del tiempo del fin.